Hola a todas y todos, bienvenidos a la tercera sesión del curso Comunicación para la Inclusión. En la sesión anterior aprendimos que cuando hablamos de género debemos tener en cuenta lo complejo del tema, que género no hace alusión solo a la división de sexos o la dinámica y tensiones entre ellos, sino que trata sobre al menos 4 capas que nos marcan a todos los seres humanos. El sexo, como la más básica y evidente, seguida por la forma de expresarnos a través del uso y juego con distintos roles, complejizada por la orientación sexual, ya sea esta la más común de todas o aquellas pertenecientes al campo de minorías que forman una parte representativa del porcentaje poblacional hasta llegar a la propia identidad de género, que no es más ni menos que la imagen y concepto que tenemos de nosotros mismos en función a este campo. Para poder avanzar con el estudio de lo que realmente significa generar una comunicación inclusiva en relación al género, es vital que redefinamos nuestro entendimiento de este tema y empecemos a abordarlo con la complejidad y profundidad que merita. En esta sesión exploraremos la idea de una violencia anclada, motivada, mediada y generada alrededor de las problemáticas de género. Buscaremos abordar el tema de una violencia desde una mirada que nos permita entender este fenómeno como tal y empezaremos a preguntarnos cuáles son las razones detrás de su existencia, cómo se diferencia de la violencia en términos más generales. Para iniciar esta sesión debemos empezar por comprender a qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género y qué es la diferencia de los actos de violencia en general. Por violencia de género entendemos a todas las acciones físicas, verbales o psicológicas que se realizan con la intención de agredir a una persona por ser distinta en relación a alguna de las 4 capas de género que conforman a cada ser humano. Es decir, que las personas entendidas como víctimas de este tipo de violencia son aquellas en mayor posición de vulneración de sus derechos, como la comunidad LGBT y las mujeres. Una vez que hemos comprendido a qué nos referimos con violencia de género y cuál es la causa de este tipo de violencia, conoceremos las distintas formas en las que se reproduce. La primera forma y la más fácil de reconocer es la violencia física. Esta implica el uso de la fuerza para agredir a otra persona. La segunda forma de violencia es la violencia psicológica. Este tipo de violencia busca agredir a una persona emocionalmente, provocándole inseguridades, sentimiento de dependencia y baja autoestima, mediante el uso de insultos, gritos o amenazas. La tercera forma es la violencia sexual, donde se obliga a una persona a tener sexo no deseado, ya sea por fuerza física o utilizando chantaje y manipulación. Este tipo de violencia también la podemos ver en comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas por la persona que los recibe. La última forma de violencia es la violencia patrimonial. Esta se da cuando se destruyen los bienes personales o que se tienen en común dentro de una relación. Todos estos actos, aunque no implican una agresión directa hacia la persona, perjudican su calidad de vida. Ahora que tenemos claras las distintas formas en que se reproduce la violencia de género, los invito a conocer un poco más sobre esta problemática a nivel nacional. En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia de género. El 80% de estas han sido victimadas por su pareja. 1 de cada 4 mujeres ha sufrido violencia sexual. Según datos del INEC del 2011, el tipo de violencia más usual es la psicológica, con el 53.9%, seguidos de la física, la sexual y la patrimonial. 90% de las mujeres que han sufrido de violencia no se separan de su pareja. Las estadísticas nos dicen que la violencia de género sobrepasa el 50% en todas las provincias del país, sin importar el nivel de educación o el nivel socioeconómico al que pertenezcan. No es tan grave, va a cambiar, me da miedo o yo lo necesito, son algunas de las razones por las cuales las mujeres agredidas dicen no separarse de su agresor. Los casos de femicidios comprobados en Ecuador han ido en aumento. Entre el 2011 y el 2013 se reportaron 97 casos. En el 2014 se reportó este mismo número de casos. En lo que va del primer trimestre del 2015 ya han sido reportados y comprobados 36 casos. En lo concerniente a la comunidad LGBTI, 7 de cada 10 personas de esta comunidad han vivido experiencias de discriminación por parte de su familia. Muchas de las veces, estas instancias de violencia no son reportadas debido al miedo que tienen estas personas a ser discriminadas. Las formas de discriminación más usuales en el entorno familiar son el control con el 72.1%, la imposición con el 74.1%, el rechazo con el 65.9% y la violencia con el 61.4%. Dentro de la categoría de violencia encontramos acciones como el daño o apropiación de sus pertenencias, ser obligados a tener relaciones sexuales, experimentar acoso sexual o recibir golpes u otras agresiones físicas,
En la categoría de control encontramos acciones como presión para mantenerse dentro del matrimonio, ser forzados a asistir a cultos religiosos, ser forzados a vestirse de acuerdo a su sexo biológico o experimentar la prohibición de salir con otras personas. En la categoría de rechazo encontramos acciones como negarles recursos para su educación, ser expulsados de su hogar, cortar cualquier tipo de comunicación con ellos o ser encerrados en algún centro religioso. En la categoría de imposición encontramos acciones como que les sea impuesto ser más masculinos o más femeninos, que les sean impuestos novios o novias para obligarlos a cambiar, que les sea impuesto asistir a sitios bajo la promesa de curarlos u obligarlos a ser sometidos a tratamientos hormonales. Dentro de la comunidad LGBTI, 3 de cada 10 personas han sufrido agresión por agentes de seguridad. 9 de cada 10 sufrió gritos, amenazas y burlas. 5 de cada 10 fue arrestada de forma arbitraria. 1 de cada 10 denunciaron la agresión. De la totalidad de agresiones a personas LGBTI, solamente el 3% de ellas recibieron sentencia. Como podemos ver, gran parte de la población ecuatoriana sufre de algún tipo de discriminación o es víctima de alguna de estas manifestaciones de violencia ancladas en temáticas de género. En resumen, existen distintas formas de violencia: la física, psicológica, sexual y patrimonial. Estas son 4 aristas distintas del mismo fenómeno, al que llamamos o reconocemos como violencia de género. Hablamos de violencia de género cuando la agresión es dirigida contra alguien por su sexo, orientación sexual, identidad de género o expresión del mismo. Durante la próxima sesión discutiremos la posibilidad de que existan manifestaciones invisibles de violencia, discutiremos el rol que cumplen los medios en estos procesos y exploraremos una posible alternativa para contrarrestar esta problemática. Hasta la próxima sesión.